Bueno, entonces hablemos de las evidencias de la salvación o del nuevo nacimiento. Porque cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de la salvación, del perdón de pecados. Es lo mismo, ¿ok? Para los que están tomando notas. Entonces yo quiero comenzar diciéndoles, hermanos que están aquí, los que me están escuchando por las redes sociales, donde quiera que estén, en cualquier ciudad, que lo más importante de esta vida no es con quién te vas a casar o con quién te casaste. Es bien importante escoger una buena persona, pero eso no es lo más importante. Lo más importante en esta vida no es qué estudios o qué carrera vas a escoger. Tampoco. Y les puedo mencionar un montón de cosas que son importantes, pero lo más importante en esta vida es la salvación y el perdón de nuestros pecados. Así lo enseñó el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Tristemente es en lo que menos nos enfocamos. Los papás nos esforzamos para que cuando muramos les podamos dejar a nuestros hijos casas, dinero en el banco, que estudien una buena carrera, y todo eso es bien importante. Pero casi ningún padre se preocupa por dejarles la herencia que les va a servir más a los hijos, que es la herencia espiritual, la de la fe en Cristo Jesús. Porque ¿de qué te sirve dejarle a tus hijos todo, pero sin Cristo? Se van a perder. La salvación es lo más importante y Jesucristo lo enseñó en varias partes de la palabra del Señor. Y yo les voy a pedir que vayan conmigo así rapidito. Nos vamos a Lucas. En Lucas, en el capítulo 10, Jesús mandó a sus discípulos para que sanaran los enfermos y echaran fuera los demonios. Y ya de regreso los discípulos venían contentos, alegres, brincando de gozo, porque experimentaron por primera vez autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Cristo, como si de veras somos hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad para pisar escorpiones, serpientes, demonios, y el enemigo está bajo nuestros pies? ¿Sabían ustedes que Dios nos ha dado autoridad sobre las enfermedades también? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Esa es una verdad tremenda, hermanos, que a mí no me la han contado y no la he leído solamente en la Biblia, la he experimentado. Yo he podido ver varias veces cómo al pronunciar y ordenar a los demonios en el nombre de Jesús que salgan, salen porque salen. Hay veces que es en un minuto, otras veces en media hora, otras veces en 3 días, otras veces en varias sesiones de varias semanas, pero salen en el nombre de Jesús. Y también he experimentado a Jesús como mi sanador. No solamente he experimentado cuando Dios sana a otras personas por las que oramos, pero yo mismo he experimentado ese poder que el Señor nos ha dado sobre los demonios y sobre la enfermedad. Gloria a Dios por ello, amén, hermanos. Todos los discípulos venían contentos de que ellos tenían autoridad. Señor, los demonios cuando se obedecen, les decimos que salgan y salen. Y venían súper contentos. Pero mire lo que les contesta Jesucristo ahí en el versículo 20. Lucas 10:20. ¿Lo tienen todos? Bueno, leamos desde el 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, note que Jesús no solamente tenía 12 discípulos. Acá están los 70. Dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, nos obedecen, salen. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
una alusión a cuando el diablo fue echado del cielo, cuando se rebeló contra Dios. Versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, ese poder que Dios nos ha dado como hijos de Dios, no solamente a los pastores, no solamente a los evangelistas o a los apóstoles, Dios le ha dado esta potestad a todo aquel que ha creído en el glorioso nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de aquí han creído en Jesús? Si tú eres salvo, has nacido de nuevo, ese poder está disponible para ti. Y se los digo jugando, pero en serio, la próxima vez que tengan que reprender un demonio o echar fuera una enfermedad, no me llamen, ustedes tienen el poder para hacerlo. Amén. Pero no, muchos cristianos empiezan a temblar. Ay, no, es que yo le tengo miedo. Bueno, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gracias a Dios por el poder, la autoridad que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por la familia, la casa, las cosas que Dios nos ha dado. Pero no hay nada más importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Eres salvo? ¿De veras? ¿Has experimentado el poder limpiador de la sangre de Jesucristo en tu alma, en tu vida? Si así es, felicidades. Pero si no, tienes que esforzarte y pedirle a Dios llegar a tener esa experiencia también. Entonces, como la salvación es tan importante, pero tan importante, ustedes ya lo entienden. Entonces la Biblia nos anima, y yo les animo a ustedes en esta mañana a no descuidar el don de la salvación. Porque aunque muchas personas, ahorita está muy de moda la doctrina de que no podemos perder la salvación, y yo estoy de acuerdo con eso. Sí, la salvación no se pierde, ¿verdad que no? El que se puede perder eres tú. La salvación está bien segura, ahí. ¿A dónde se va? Pero tú eres el que corres peligro de perderte si no cultivas, si no tienes cuidado de esa salvación tan grande y hermosa que le costó a Cristo su vida y su sangre. Es posible que aún después de haber experimentado una salvación tan grande, puedas perderte. Hay que tener, y hay mucha Biblia para esto, nomás que ese no es el tema en esta mañana. Es un peligro cuando se predica que una vez salvo, siempre salvo, y la mayor parte de esas personas andan viviendo igual o peor que en el mundo. Pero como sus pastores les han enseñado que son salvos, ellos dejan a la esposa y se van con otro. Y hermano, ¿cómo estás? En victoria y en, ¿cómo dicen? Hermanos, ¿cómo dicen el salud? Ustedes se lo saben. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. ¿En qué? Bendecido y en victoria. No, estás adulterando. Eso no es ni bendición ni victoria tampoco. Eso es una total derrota. Y en lugar de que el diablo esté bajo tus pies, tú estás bajo las patotas feas de Satanás. Ni un amén, un silencio aterrador en este lugar. Hay que tener mucho cuidado con nuestra salvación. Jesucristo lo enseñó. Vayamos a Mateo capítulo 7, hermanos. Mateo 7. El versículo 22.
Jesucristo hablando, no yo. Si usted ya no le puede creer a Jesucristo, pues hasta ahí no sé qué más decir yo. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Pues en el día que tengas el encuentro con el Señor, en el día del juicio. Señor, Señor, note que le dicen Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Nota? Quiere decir, bueno, el 23. Y entonces les declararé, Jesucristo, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. De acuerdo a estos versículos, hermanos, hay un grupo de personas y muchos que van a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, donde personas que en un tiempo tuvieron el poder para echar fuera demonios. ¿Sí o no? Aquí dice, o lo estoy inventando. Tuvieron el poder para sanar los enfermos, para hacer milagros, para hacer tuvieron el poder de Cristo, del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, no, era el diablo. No, porque la Biblia dice, Jesucristo también diciendo, que el mismo diablo no puede echar fuera a otro diablo. ¿Sí se recuerdan en el relato de la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Cómo un demonio va a echar fuera a otro demonio? Si hay un grupo de espíritus que están en verdadera unidad, son los demonios. Ellos trabajan en perfecta unidad y por eso hacen todo. Si algo tenemos que aprender de los demonios, hermanos, es la unidad, que muchas veces nos hace falta mucho como iglesia, porque nosotros tenemos el nombre de Jesús, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la autoridad contra los demonios, contra las serpientes, contra las enfermedades, pero muchas veces no lo vemos por la falta de unidad en nuestra iglesia. Hermanos por un lado hablando de otros, otros que no vienen porque están bien sentidos, otros por esto, otros por aquello. Dígame si me está escuchando, hermano. Entonces, no puede ser que, porque muchos defendiendo dicen ahí, no, es que no eran cristianos. ¿Cómo que no eran cristianos? Sí eran cristianos y echaban fuera demonios. Y Jesucristo lo dijo, un demonio no puede echar fuera otro demonio. Si no fueran cristianos no pueden hacerlo, hermanos. No pueden hacerlo. Entonces aquí estamos hablando de personas que conocían a Dios, que eran salvos. Sin embargo, en el caminar de la vida, de alguna o de otra manera, descuidaron esa salvación tan grande que Dios les había dado, que no le había costado ni oro ni plata, sino su vida, su sangre. Y se descuidaron. Y yo no te voy a decir que vivamos como personas que andamos en temor y con miedo de que, ay, ya perdí la salvación. Ay, ya no soy. No, tampoco. Estas cosas os he escrito, dijo Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo no ando ahí todo, ay, ya perdí mi salvación. Ay, no, yo tengo seguridad de que yo soy salvo. Y yo tengo la seguridad de que de la mano de Dios, ningún demonio, ningún diablo me puede arrebatar. Si a una osa, ¿quién le puede arrebatar su osito? A un oso, a una mamá. Ahora Dios. Entonces tú debes de caminar con esa seguridad que en Cristo estoy seguro. He sido salvo. Mi salvación ha sido sellada por el Espíritu Santo. No hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Los únicos que podemos hacerlo somos nosotros mismos, renunciando a esa salvación. Y no pasa de la noche a la mañana. Todo comienza. Pedro, ¿cómo comenzó? Cuando negó al Señor. Poco a poco dejó de orar. Y así hay muchos cristianos, dejan de orar, al cabo no pasa nada, mañana oro. Dejan de leer la Biblia, poco a poco dejan de venir a la iglesia, violando el texto que dice, no dejéis de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre.
se van apartando poco a poco y cuando están allá bien solitos, entonces nuestro supervisor de distrito nos enseñó esa verdad, Marta, en Navidad, ¿no? El pastor Martín Ruarte nos dijo que él estaba viendo en el Discovery Channel, que estaba viendo cómo los leones cazaban a los animalitos. Dice que cazaban a los que se separaban. Y ya cuando estaban solos, los agarraban y se los comían. Y es lo que hace el diablo. Yo no lo estoy inventando, hermanos. Aquí dice que ellos echaban fuera demonios, que hacían milagros. Yo he conocido tantas personas, ministros, que ministraban en el poder de Dios. Y ahorita pregúnteme dónde están. Unos dejaron el ministerio porque entraron en adulterio. Ay, pero Dios lo perdona, pero si no se arrepiente, ¿qué? Y yo conozco muchos que su lugar es detrás de un púlpito ministrando, pero no lo están haciendo porque se perdieron. Entonces Jesús les dice, aparte, les declarará: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que practicaban la maldad. ¿Sí? Ahora, muchos también defienden y dicen aquí, es que dice, nunca os conocí. Lo que significa, muchos dicen que nunca fueron salvos, que nunca los conoció Jesús. Eso es lo que muchas personas dicen. Pero ya les dijimos, hermanos, que nadie que no sea cristiano no puede echar fuera demonios. No puede, un diablo no echa fuera a otro. Pero esta parte donde dice nunca os conocí, aquí se está cumpliendo lo que Jesucristo dijo. Si ustedes me niegan enfrente, si ustedes me niegan enfrente de la gente, yo los engañaré enfrente de mis ángeles y enfrente de mi Padre también. ¿Y qué es negar? ¿Qué significa eso de negar? O sea, un día yo llego con Kevin, hey Kevin, ahí está con sus amigos en el trabajo. Kevin, ¿cómo estás? Y, ¿qué? ¿Lo conoces? A ese señor chaparro, prieto y gordo. Y Kevin dice, no, ¿quién eres? Yo nunca te conocí. O sea, sí me conoce, sí nos conocimos, pero él me está negando. Y hay muchas personas que sí los conocía Jesús. Pues ¿cómo que no va a conocer? Sí se conocían, pero en ese día los va a negar. Apártense, nunca os conocí. Sí, Señor, yo tuve esa experiencia contigo, sentí tu presencia, eché fuera ese demonio, sané a esa señora que venía en silla de ruedas, hice esto, hice aquello. Apártenme a ese maldito de mí. Nunca lo conocí. Y teólogos expertos en la palabra dicen que cuando Jesús haga eso y los demonios se los lleven al infierno, las multitudes, los ángeles y las huestes van a aplaudir. La justicia perfecta de Dios cumpliéndose en aquellos que pisotearon su palabra y su evangelio. Así es que tengamos cuidado, hermanos, porque nuestro Dios, el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios que en la Biblia se le llama fuego consumidor. Y Pablo lo dijo, que horrenda cosa en el Nuevo Testamento, horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pues tenga cuidado, no se crea de esas mentiras de que no, tú puedes hacer lo que sea y tú eres salvo. Ah, sí, mijito. Yo que tú mejor
me la llevaba calmado. Entonces, bueno, después de haber visto la importancia de lo que es la salvación y que no es ningún juego, tenemos que tomarlo bien en serio. Veamos algunas pruebas de que de veras somos salvos. Y yo hablé poquito de eso la semana pasada, les doy un repaso. La primera prueba dijimos que es levantar la mano, venir enfrente y hacer una confesión de fe. Hermanos, no se me están durmiendo, ¿verdad? La primera prueba de que tú eres salvo, dijimos la semana pasada, es que levantes tu mano, vengas al frente y confieses una oración, repitas una oración. No, hermano, estoy siendo sarcástico. Estoy siendo sarcástico. El hecho de que tú levantaste tu mano, tú puedes levantar las 4 manos, los pies y la cola. Bueno, no, nosotros no venimos de los changos, ¿verdad? Puedes levantar todo y estar más perdido que el diablo. En la Biblia no hay ninguna parte que la prueba de que tú eres salvo es que repetiste una oración o que levantaste tus manos para decir yo quiero aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso no es ninguna prueba. Y más al ratito vamos a hablar de eso. ¿Es válido hacerlo? Sí es válido, sí se puede hacer. Y yo lo hago aquí con personas. Pero hay que hacerlo de todo corazón. Si no, de nada sirve. ¿Cuál es la prueba número 1 que dijimos la semana pasada? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Ya se los enseñé la semana pasada, pero como parece que algunos de ustedes no vinieron, pues vamos a leerlo otra vez. Entonces, Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. No ha nacido de nuevo. En el versículo 14 lo vuelve a repetir el Señor Jesús. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte. ¿Cuándo pasas de muerte a vida, hermano? ¿Cuándo vienes a Cristo? Cuando eres salvo, al instante sales de la muerte y entras a la vida. Quiere decir que los que no tienen a Cristo en el corazón, los que no han sido salvos, están en el, se puede decir, el terreno de la muerte. Están en la misma muerte. Están muertos en vida. ¿A ti te da lástima cuando ves a alguien que está muerto allí y que no tiene vida? Pues si no tienes a Cristo, así estás tú. Por eso Jesucristo le decía, ¿cómo les decía? Sepulcros. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Adentro está el muerto podrido, con gusanos. Ya se echó a perder, pero afuera la tumba está con flores, está bien bonita. Los que no tienen a Cristo por afuera se peinan. Hay algunos que están bien guapos, otros que están más feos, otros que están bien bonitas, otras que están un poquito más feyitas. Pero de cualquier manera se arreglan, se ponen sus jeans, se bañan, se peinan, se ven bien bonitos de fuera. Pero si no tienes la vida que es Cristo dentro de tu corazón, por adentro estás podrido, lleno de muerte y gusanos antes de llegar al infierno, porque en el infierno van a haber gusanos también. Un amén nomás, los demás están. Entonces, si quieres que se te salgan esos gusanos y eso podrido que traes adentro, lo puedes hacer en un instante. Yo ahorita te voy a decir cómo. Pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que levantamos la mano. ¿Sí? ¿Así dice? En que pasamos cuando el pastor Rubén dijo y que hiciéramos una oración. No. Dice en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano
permanece en muerte. ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vieron, mis hermanos? Entonces, en el capítulo 4 de Primera de Juan, el versículo 20, lo mismo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si tú dices que eres cristiano porque levantaste la mano, pero te cae gordo el hermano o una persona, o te cae gorda, pues no eres verdaderamente cristiano. ¿Verdad que no? Aunque hayas pasado al frente y hayas hecho la confesión de fe, tú no has nacido de nuevo y no eres salvo. Entonces la prueba número 1 de que de veras eres cristiano es que ya no te va a caer gordo nadie. A ver, levánteme la mano. ¿Te cae gordo alguien? No la van a levantar, ¿verdad? Pero es una prueba genuina, ¿no? Si a ti si te cae gordo el jefe en el trabajo, si te cae cualquier persona, tu esposo, tu esposa, un hijo, un tío, un cuñado, no eres cristiano, te estás engañando a ti mismo. ¿A qué viniste? ¿A que te dijéramos mentiras para que te sintieras bien? ¿O que te habláramos la verdad para que dijeras, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas, decimos en mi rancho. Sin embargo, hermanos, hay algunas personas que son genuinamente cristianos, pero poco a poco dejan entrar en primer lugar el rencor. Después, si no cuidas ese rencor se convierte en amargura. Y si no, es como la enfermedad. Si a ti te da una tos y no la cuidas, esa tos se puede convertir en la flu. ¿Cómo se dice la flu en español? No, en una gripa. Se te puede convertir en una gripa. Pero si no te cuidas esa gripa, si sigues tomando cosas heladas, si no te sigues abrigando, después se te convierte en una pulmonía, en una bronquitis. Y si no te cuidas la bronquitis, te puedes morir. Como muchos se murieron en el tiempo del COVID. Así le dicen en español, el COVID, ¿verdad? Como si fuera Kobe Bryant, el COVID. Si tú no cuidas un enojo que tienes contra una persona, ese enojo se convierte en rencor. Y si ese rencor no lo cuidas y no vas con esa persona y le pides perdón y no vas con el Padre y Señor, perdóname porque sé que no debo de tenerle rencor a esta persona. Si no lo haces, si no te humillas, ese rencor se convierte en amargura. Y el escritor a los Hebreos dice que muchos han sido contaminados por haber dejado una raíz pequeñita de amargura, porque esa raíz se convierte en un árbol que da fruto. Y uno de los frutos de la amargura es el odio y la falta de perdón. Y cuando un cristiano no se cuida de estas cosas, le pasa lo mismo que a los cristianos que echaban fuera demonios, que se descuidaron y se perdieron. Hay muchos cristianos, hermanos, que por no perdonar, por guardar rencor. Mire, en los matrimonios hay personas que todavía, yo hace mucho estaba, ¿cómo se dice cuando le da consejos uno a los matrimonios? Estaba dando consejería a un matrimonio que ya iba a cumplir sus 50 años de matrimonio.
ya grandes de edad, hermanos, y yo pues un chamaquillo. Eso fue años atrás, ¿eh? Todavía estoy chamaco, pero más chamaquillo. Y se estaban peleando y a mí se me hacía raro que unos viejitos estuvieran peleando. Pero si pasa, también los viejitos se pelean, ¿verdad? Aquí no hay ningún viejito, pero... Y de repente la señora voltea con el esposo y le dice, sí, yo me acuerdo que hace 52 años cuando me hablaste pa' novia, fuiste con aquella y también no sé qué estabas haciendo con aquella y no te voy a perdonar. Dije, esta señora ya casi se va a la tumba y todavía no puede perdonar a su esposo de cuando ni siquiera estaban casados, eran novios. Hasta ya casi me dan ganas de hacerle así. Dios te salve María, Madre de... Y si no tenemos cuidado de esas cosas, hermanos, nos podemos perder también. Mateo, en el capítulo 6, a ver, no lo tengo escrito aquí. ¿En qué capítulo está la oración del Padre Nuestro? Hermanos. Para que no le cuenten, para que no le digan nada. ¿En dónde está, hermanos? Por favor, ayúdenme. Hermanos. En el 6, ¿verdad? Ok. Después de enseñarles la oración a personas salvas, a personas que ya han experimentado el nuevo nacimiento, fíjese lo que Jesús les dice en el versículo 14, en el 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabras no de Rubén Nolasco, sino de Jesucristo. Ahí está su firma. Si ya no le puedes creer a Jesucristo, yo ya no sé qué hacer. Porque el perdón es por gracia. Dios no te pide nada. Lo que quiere decir que hay personas que fueron perdonadas por gracia, como dice Jesucristo también lo cuenta, pero después de que Cristo te perdonó no sé qué tanto, ya eres perdonado, ya eres salvo. Y te encuentras a alguien que te ofendió poquito y a ti te perdonaron así y tú no puedes perdonar así. Dios dice tampoco. Si tienes esa actitud, perdón, ahora de cristiano, tampoco tu Padre Celestial te va a perdonar. ¿Qué quiere decir eso? Que eras salvo y si no te perdona el Padre, te perdiste. ¿Le estoy predicando palabra de hombre o palabra de Dios, hermanos? Segunda señal. Entonces, ¿cuál es la primera señal de que de veras somos salvos, somos hijos de Dios? Es que no vamos a guardar rencor. Y si alguien te hace enojar, tienes que arreglarlo en ese rato. En ese rato. Si no, los demonios vienen y te agarran. Y usted sabe que la Biblia habla de eso. ¿Ok? Segunda señal de que de veras eres salvo. Si de veras eres salvo, te vas a bautizar en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un amén aquí. Vamos a leer Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? No malinterprete la Biblia. Hay un grupo de, no sé si llamarles cristianos, les llaman los solo Jesús, que agarran este versículo y enseñan que para ser salvo te tienes que bautizar. Yo conocí una pareja que su mamá se estaba muriendo y la pobre tenía gripa. No, métanla a la pila, así de enferma. Fueron y la sacaron del hospital y tanto era su fe en el bautismo que la zambutieron en agua fría y más rápido se les murió. ¿Qué tontería? En lugar de creer en Jesús para ser salvo, esta gente está peor que los católicos. Creen en un charco de agua para ser salvos. Y allí caen en un evangelio de obras. Y el evangelio que nos enseña la Biblia, Pablo y los apóstoles, es un evangelio de gracia. Que no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Lo único que puedes hacer es poner tu fe en el nombre de Jesucristo e invocar su nombre para ser salvo. Pero no bautismo. El bautismo no te salva. A ver, el malhechor que estaba crucificado ahí a un lado de Jesús no se bautizó y fue salvo. Dios conoce el corazón. Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, déjeme decirle, aunque el bautismo no salva, pero es súper importantísimo. No más importante que la salvación. Porque Pablo en 1 Corintios dijo, Dios a mí no me ha mandado bautizar, sino predicar el evangelio. Y si he bautizado a uno o a otro, ya ni me acuerdo. ¿Se recuerdan qué dijo Pablo? Yo no sé qué creerá, que los solo Jesús no, qué hacen cuando Pablo no le da esa importancia. Pablo le da más importancia a la salvación que al bautismo en agua. Sin embargo, el bautismo es importantísimo porque es una orden de Jesucristo aquí. Entonces, la evidencia o la señal de que tú de veras has tenido un encuentro real con Jesucristo es que en cuanto eres salvo, el deseo ardiente de tu corazón es obedecer a Jesucristo. Y si Él dijo, vayan y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces una señal de que la persona de veras ha sido salva es que ésta quiere bautizarse. Otra vez ni un amén, están bien calladitos ahora. Ya cuando la persona dice, es que no estoy preparado para bautizarme. Oye, ¿qué te quieres preparar? Es que cuando ya empiezan con excusas que no quieren bautizarse, hermanos, es que probablemente esas personas no han tenido un encuentro real con el Cristo de la Biblia. Porque si así hubiera sido, miren, los tiempos de la Biblia, Kevin se convierte al agua pato. Rápido. Así era. Nada de que vamos a discipularlos primero y vamos a enseñarles la doctrina. No, al agua. Y así está en Mateo. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y después enséñenle todas las cosas. Y hacemos las cosas al revés nosotros. No tiene nada de malo si se quiere hacer. Entonces, si alguno está aquí que dice que es salvo, pero no se ha bautizado en agua y no tienes ese deseo, no sé qué decirte. Porque una señal de que eres salvo es que tú quieres ir a las aguas bautismales y bautizarte. Ya me extendí y hay más señales, hermanos. Por ejemplo, 1 de Juan 3:9 dice, el que ha nacido de nuevo, y para la otra semana lo explicamos, ¿sí? No practica el pecado. Una cosa, sí, léanlo, ¿no? Primero de ¿qué dije? De Juan 3:9. Sí, pues es importante, al cabo estamos en Cuaresma. Todo aquel que es nacido de Dios o que ha sido salvo, no practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar. It is impossible for him to sin porque ha nacido de Dios. Una cosa es que te pelees con tu esposa una vez al año porque eres humano
Y otra cosa es que todos los días del año estén agarrados del chongo, como perros y gatos enojados. Uno como matrimonio pues tiene desacuerdos y una o dos veces al año que no, que sí, y ya, ¿verdad? Pero yo conozco parejas que cada semana se avientan sus rounds, enojados todo el tiempo. Si tú eres de esos matrimonios que a cada ratito estás enojado con él, con ella, el que ha nacido de nuevo, tú estás practicando el enojo. Y dice la Biblia que el que ha nacido no practica el pecado. A ver, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? Una vez, o sea, sí 3, pero un solo evento. Ya después no, jamás lo volvió a negar. ¿Cuántas veces cayó en adulterio el rey David? A ver, contésteme por favor. Una vez, después del adulterio, ya no volvió a caer en adulterio. ¿Cuántas veces se enojó Moisés y le pegó la piedra? ¿Y cuántas veces tuvo ese arranque de coraje Moisés? Una vez solamente. ¿Por qué? Porque eran hombres llenos de Dios, que de veras habían experimentado la salvación, amados hermanos, y no practicaban el pecado. Pero tú que dices que eres cristiano y a cada ratito con la misma cosa, y lo mismo otra vez y otra vez y otra vez, a eso se le llama practicar el pecado. Y el que practica el pecado no ha nacido de Dios. Primera de Juan 5:4 lo pone más, híjole, más suave. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué, hermanos? A ver, 1, 2, 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La palabra mundo aquí está hablando de pecado. En otras palabras, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido salvo, tiene victoria sobre el pecado. Entonces, si hay cristianos que dicen, es que yo no puedo dejar la cerveza, es que yo no puedo dejar la coca, es que yo no puedo dejar estos hábitos, pero de veras, hermano, algo anda mal allí. Porque el que ha nacido de nuevo, el que es salvo, tiene victoria sobre la cocaína, tiene victoria sobre la marihuana, tiene victoria sobre el alcohol, tiene victoria sobre la pornografía, tiene victoria sobre la masturbación, tiene victoria sobre el pecado, porque la simiente o la semilla de Dios está en nosotros. No, pero yo soy cristiano y no puedo. No digas que no puedo, mejor di no quiero, porque Cristo ya te ha dado la autoridad. Y ya termino, hermanos. Y solo termino porque ya me hicieron enojar. ¿Cómo ser salvos, hermanos? Para los que ya después de ver estas pruebas dicen, híjole, está yuyo, dice Rafa. ¿Dónde está Rafa? Rafa es otro que he visto faltar mucho, hermanos. Háblenle por teléfono. ¿Ok? Él no faltaba en años, nunca. Ahorita ya tiene 2, 3 veces que falla así. Romanos 10:9. Abran todos sus Biblias en Romanos 10:9. Ya se lo saben todos ese versículo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cómo ser salvos? Aquí está la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Todo el tiempo nos enfocamos en la primera parte, que hay que confesar a Jesús como Señor, y está bien porque la Biblia lo dice. Pero aquí nos está dando la clave, hermanos. Aquí nos está diciendo el apóstol, mira, tú puedes confesar a Jesucristo como perico 1,000, 10,000, 15,000, 1,000,000 de veces, pero si no lo estás haciendo de lo más profundo de tu corazón, como dice aquí, y creyeres en tu corazón, nada va a suceder.
Vas a seguir muerto en tus pecados. Vas a seguir amarrado con con esas adicciones en tu vida. Vas a seguir de enojón, no vas a seguir teniendo victoria sobre el pecado. Porque esto no es cuestión de solamente repetir como perico, Jesús es el Señor. Jesucristo dijo, ¿para qué me dicen Señor y no me obedecen? Lo que quiere decir que hay muchas personas, Señor, 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 y después por atrás le dan en la espalda. No es venir y levantar tu mano solamente y decir Jesús es Señor, es hacerlo desde lo más profundo de tu corazón. En la Biblia no todo el tiempo tienes que expresar y decir el nombre de Jesús. Es bueno, pero no todo el tiempo. A ver, el ladrón de la cruz fue salvo y dijo, te acepto Señor Jesús como Señor y Salvador. No, simple y sencillamente le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Has sido salvo. Y aunque no dijo con esas palabras como aquí dice, pero Dios sabe el corazón, y él supo que adentro del corazón él había entendido que el que estaba crucificado allí no era cualquier persona, sino que era su Señor, su Salvador, y la única opción que él tenía en ese momento. Y es la única opción que tú y yo tenemos. Jesús, Jesús, Jesús. En él estamos completos. Fuera de Jesús no tenemos a nada y no tenemos a nadie, amados hermanos. Pero ese ladrón no dijo Jesús, Señor, o levanto mi mano y digo, no. El corazón era lo que interesaba. Cuando Pablo fue salvo en Hechos 9:5, no dijo, Señor Jesús, te acepto. No, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al instante fue salvo. ¿O no fue salvo Pablo? Mi papá, cuando fue salvo, a él nadie lo guió a una oración. Él iba caminando por las calles y ya no aguantaba esa tristeza del pecado que él tenía. Y dice que vio allá en Guadalajara una casa de adobe, viejita, sin techo. Y para que no lo vieran afuera, y ya no se aguantaba esas ganas de llorar y pedirle perdón a Dios, entró a esa casita en 1900, no sé yo, 40 y algo, no sé, en aquellos años. Y dice que ahí cayó de rodillas y derramó su alma ante Dios. No dijo esas palabras que Señor Jesús, te acepto, está bien. Pero él no tenía a nadie que lo guiara. Y desde ese momento él fue transformado. Cuando en el Monte California, cuando yo tenía 18 o 19 años y corría al altar, yo jamás nadie me guió para decir, Señor Jesús, ven a mi corazón, esto y aquello. Yo solamente derramé mi alma, mi espíritu ahí en el altar y fui salvo hasta la fecha. Con eso te estoy diciendo que no digas Señor Jesús, no. Pero lo importante es lo que Dios ve, el corazón. Amén.